Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. God is a gracious God. Dios es un Dios lleno de gracia que quiere traer cambios a tu vida. Y Dios tiene todo el tiempo que necesite. Lo que quiero decir es que Dios nunca tiene prisa. Dios no está bajo presión. Él puede esperar, esperar y esperar. La pregunta es, ¿puedes tú? Verás, el nombre Dios, en esa forma suprema, en el idioma hebreo, compuesto por esas 4 letras, Yud Hei Vav Hei, nos habla del Dios que es, que fue y que será. Lo que quiere decir que Dios de ninguna manera está limitado o relacionado con el tiempo. Pero ese no es nuestro caso. El tiempo es muy valioso para el ser humano y debemos estar sincronizados con el calendario de Dios. Es decir, tenemos que ser sensibles a las cosas que Dios tiene para nosotros en esta cantidad limitada de tiempo que llamamos vida. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 5. Profecía de Oseas, capítulo 5. La primera palabra en este capítulo es la misma palabra con la que comenzó el capítulo 4. Y los rabinos nos dicen que la razón de esto es que nada ha cambiado. Dios ha exhortado a su pueblo. Dios también ha amenazado a su pueblo. Mas la gente no está dispuesta a cambiar. Son un grupo de individuos tercos y rebeldes. ¿Sabes qué? Eso también es lo que somos tú y yo. Tendemos a ser muy lentos para escoger sabiamente los planes de Dios, pero al mismo tiempo vamos corriendo hacia el pecado. Así que Dios, una vez más, Él no cambia, y comienza de la misma manera con la palabra oíd. Y deben recordar que esta palabra oíd exige una respuesta. Pero en el capítulo 5, Él no solamente usa la palabra para decir oíd, sino que utiliza 3 palabras diferentes. Miren el verso 1, dice, oíd esto, oh sacerdotes, y escuchad, oh casa de Israel, casa del rey, prestad oído. Así que estas 3 palabras diferentes revelan 3 verdades importantes en torno a la naturaleza de Dios. Que Dios es un Dios que habla y exige una respuesta. Que Dios quiere que escuchemos para que podamos acercarnos a Él. Y en tercer lugar, esa última palabra para oír nos habla de intimidad. Con mucha frecuencia en la Escritura, es usada para alguien que viene y habla suavemente al oído de alguien. Así que nos dice, de acuerdo con la tradición rabínica, que Dios está diciendo estas cosas por amor, por el deseo de quitar aquello que es una barrera entre Él y ellos, para que puedan experimentar intimidad con Él. Pero si no lo hacen, ¿cuál será el resultado? Sigamos leyendo la segunda mitad del verso 1. Dice aquí, porque a vosotros, y está en plural, para vosotros todos es el juicio, porque habéis sido un lazo para Mizpa. Ese es un lugar en Israel. Dice, como una red que es extendida sobre Tabor, el monte Tabor. Estos eran 2 lugares muy importantes en Israel. Y está diciendo que lo que está ocurriendo aquí será la causa de mi juicio. Recuerden que dice, porque para todos vosotros es el juicio. Algo importante que debes notar es que estamos en el capítulo 5 de Oseas. Desde el mismo principio, en el capítulo 1, Dios ha venido hablando del juicio venidero, que a su pueblo
Él ya no lo llamará su pueblo, que no le dará misericordia alguna, porque han rechazado el conocimiento de Él y por lo tanto el juicio, un juicio severo, está por venir. Pero ¿saben qué? No ha venido todavía. Estamos ya en el capítulo 5 y no ha venido el juicio aún. Recuerden algo que aprendimos en el capítulo 1. Allí se habla de Oseas profetizando durante 4 administraciones en Judá y durante el reinado de Jeroboam en Israel. Ese rey gobernó por 41 años. Así que el juicio de Dios, su castigo, tarda en llegar. Pero no confundas esa tardanza del juicio de Dios con que Dios guiñe el ojo al pecado. No, Dios es lento para la ira. ¿Por qué? Porque Él espera poderte perdonar y extenderte su misericordia. Pero eso solo pasa si estamos dispuestos a responder, solo si estamos escuchando, solo si estamos oyendo y solo si estamos prestando oído a sus palabras. Pasemos al verso 2. Aquí se habla de un grupo de personas. En hebreo es la palabra setim. Setim, en hebreo moderno, es una palabra relacionada con alguien que es un desviado. En español, es una palabra que probablemente traduciríamos como un pervertido o un psicópata, alguien totalmente fuera de control, abrazando el mal, alguien que la sociedad considera como muy peligroso. Y eso es lo que Dios está diciendo. Él dice que cuando mira a Israel ve un grupo de personas totalmente descarriadas y que están trayendo peligro sobre la nación. Y Él dice, ¿por qué? Mira de nuevo. Leemos que estos malhechores están profundamente involucrados en el sacrificio. Espera un segundo. Pensé que el sacrificio era algo bueno. Bueno, estos sacrificios que están ocurriendo no son en Jerusalén, no son sobre el altar de Dios, no son para sus propósitos ni para honrarlo a Él, sino que son sacrificios hechos a deidades paganas, a los Baales, a esos dioses falsos, y consistían en lo siguiente. Estos sacrificios eran como un boleto hacia el pecado. Ofrecías estos sacrificios y luego muchas veces cometías crímenes horribles, inmoralidades sexuales, haciendo una variedad de cosas para gratificar tu carne. Así que este pasaje dice, sí, estos individuos son desviados. Son individuos que hacen el mal porque están profundamente involucrados en este sistema sacrificial de idolatría. Y luego dice, yo me he apartado de todos ellos. Verso 3. Porque yo conozco a Efraín, e Israel no me será oculto. Lo que quiere decir es esto. Estoy muy consciente de lo que está ocurriendo en Efraín, que solo es otro nombre para el reino del norte, Israel. Y dice, me he apartado, pero Israel no me será oculto. ¿Qué significa? Que Dios todavía puede localizarlos para derramar su juicio. Es interesante, porque me imagino que es muy raro que alguien estudie el libro de Oseas, siendo enseñado capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, todo el libro en orden. ¿Por qué? Porque no es un libro que nos brinde ánimo. No fue escrito con ese fin. Oseas no tenía un mensaje de ánimo. Él tenía un mensaje de convicción. Tenía un mensaje de condenación. ¿Por qué? Por el espíritu rebelde del pueblo, por su comportamiento. Y les diré algo. No hay una profecía más apropiada para la nación actual de los Estados Unidos, para toda Europa, para todo el mundo, que esta profecía de Oseas. ¿Por qué? Porque este mundo está en tanta rebelión contra Dios. Vemos que estamos viviendo en un tiempo, y todos ustedes lo han oído, un tiempo en el que la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vemos tantas cosas que Dios dice que son una abominación siendo aceptadas. ¿Y qué es lo que mayoritariamente escuchamos decir a la iglesia? La iglesia ha tomado el término amor
y lo ha malinterpretado totalmente para definirlo como simplemente aceptar y abrazar y tolerar casi cualquier cosa. Y nos esforzamos por seguir un rumbo que está en conflicto con la verdad de Dios. Por eso, muchas personas no conocen gran parte de las Escrituras. De hecho, yo estaba compartiendo el libro de Oseas, en Israel, con un grupo de habla hebrea, y les pedí que sacaran el Tanaj, y tuvimos que darle el Tanaj a la mayoría de las personas, y les dijimos, abran en el libro de Oseas. La gran mayoría ni siquiera sabía dónde estaba el libro de Oseas. Así que no estamos familiarizados, ni judíos, ni gentiles, ni los que están en la iglesia, ni los que están fuera de la iglesia. No estamos familiarizados con la verdad profética. Debemos entender, como aprendimos en nuestro estudio del Apocalipsis, que hay una relación directa entre la verdad profética y el testimonio, es decir, en cómo vivió el Mesías. Él abrazó y podríamos decir, él demostró la verdad profética en su vida. Muy frecuentemente él decía, he hecho esto, he dicho esto, esto ha sucedido, ¿para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla. Y la mayoría de las veces esa palabra provenía de los profetas. Así que dice aquí, a mitad del verso 3, Israel no estará escondido de mí, porque ahora, Efraín, tú has actuado como una ramera, y por tanto Israel está impuro. Verso 4. Leemos. Ellos no se apartarán de sus malas obras para volverse a su Dios, porque un espíritu de prostitución está en medio de ellos, y al Señor no conocen. Este verso es muy importante. Lo que quiero que veas es esto. El profeta está compartiendo un mensaje desde la perspectiva de Dios. Él mira y dice, el pueblo tiene un espíritu de prostitución. ¿Significará eso que andan por allí cometiendo inmoralidades y pecados sexuales? Bueno, tal vez sí, pero la forma en que principalmente debemos entender esto es que el pueblo allí estaba haciendo algo. Estaban cometiendo idolatría. ¿Qué significa eso? Ellos simplemente hacían lo que les parecía correcto ante sus propios ojos. Si preguntaras a los antiguos rabinos qué es la prostitución en las Escrituras, ¿a qué se refiere ese espíritu idólatra que tenía Israel? Ellos simplemente dirían, cada hombre hacía lo que era recto ante sus propios ojos. Es decir, pensaban que ellos eran los jueces de sus vidas. Y si en algún punto querían volverse a Dios, lo invocaban por muchos nombres diferentes, acudían a distintas expresiones religiosas y se detenían en aquella que les decía lo que querían oír. La verdad de esto es que ellos querían tener el control, no tenían un carácter sumiso, no tenían una actitud de obediencia a la verdad. Querían fabricar su propia verdad, querían vivir conforme a sus propios mandamientos y no a los mandamientos de Dios. Bien, una de las cosas que frecuentemente digo es la siguiente. Cuando hablo frente a distintas audiencias acerca de la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios, puedo ver que una expresión aparece en la gente. Es evidente que ese tema no es de su agrado, no es lo que vinieron a escuchar. Pero déjame decirte, la palabra tamim en hebreo proviene de la misma raíz de donde viene la palabra compañerismo o intimidad. Es decir, la palabra sevet. Sevet en hebreo describe un concepto de equipo o compañerismo, personas que trabajan juntas, así que lleva implícito un sentido de cercanía. Verán, Dios nos da mandamientos para que podamos estar cerca, para que podamos tener intimidad, para que podamos estar en comunión con Él. ¿Cómo deberíamos entender esto? Bueno, aquí está la verdad. Quiero decir, si tú fueras amigo cercano de una persona muy rica e influyente y él te invitara a que lo acompañes en unas vacaciones de lujo, tú irías con él a los restaurantes a los que él va. Viajarías junto a él en el avión en el que él viaje. Y seguro pienses, vaya, esa sería una experiencia genial. Quisiera viajar en primera clase. Quisiera comer en los mejores restaurantes. Me gusta ir a los lugares vacacionales más cotizados. Bueno, aquí está la verdad. Cuando tenemos intimidad con Dios,
cuando estamos cerca de Él, cuando tenemos su compañerismo, ¿qué experimentaremos? Experimentaremos su amor. Experimentaremos sus bendiciones. Vamos a experimentar sus promesas. De eso se trata la intimidad. Y aquí está el problema con esto. Lo que hace la mayoría es que en lugar de apropiarse de las promesas de Dios, ¿qué hacemos? Perseguimos las promesas falsificadas de Satanás, creyendo que debemos hacer tales cosas, comportarnos de tal manera, y lo que ocurre es que somos engañados y privados de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y cuando estemos delante de Él como creyentes y caímos en esas mentiras, ¿qué sucederá? Vamos a sufrir pérdidas. No hablo de perder la salvación. Estoy hablando de que vamos a sufrir una severa pérdida de recompensas. Y me dirás, bueno, entrar al reino de los cielos, eso es todo lo que me importa. ¿En serio? ¿Qué pasará cuando llegue el momento? Porque Dios dice que nos conoceremos a nosotros mismos como Él nos conoce, y habrá una manifestación absoluta de la verdad. Esto es lo que sucederá. El tiempo como lo conocemos ya no existirá, y todos comparecerán ante el tribunal de juicio de Dios. ¿Quién será el juez allí? El Mesías Yeshua, y Él juzgará toda nuestra vida. Insisto, no estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Estamos hablando de un juicio para recompensas. Recuerden lo que dice el Mesías en Apocalipsis. Yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno de acuerdo a su ¿qué? A sus obras. Y esas recompensas las usaremos para una sola cosa. Las depositaremos a los pies del Mesías. Toda nuestra vida será convertida y resumida en un conjunto de recompensas, con las cuales adoraremos al Mesías. Pero si eres de los que dicen, bueno, estar en el cielo es suficiente para mí, si entro allí todo está bien. Cuando llegue ese momento y no tengas nada que mostrar respecto a cómo Dios obró en tu vida, ¿sabes qué pasará? Ese será el mayor remordimiento que una persona pueda conocer. Por eso es tan importante que escuchemos estas palabras a Israel, que podamos entenderlas, que podamos caer bajo convicción, que podamos arrepentirnos y que podamos experimentar la verdad de Dios en nuestra vida, la cual manifiesta su gloria. Fíjense lo que dice al final del verso 4. En todo el verso 4 dice, porque no se apartarán de sus malas obras, con el fin de volverse a su Dios, porque tienen un espíritu de prostitución o de fornicación en medio de ellos, y al Señor no lo conocen. Verso 5. El verso 5 habla acerca de la soberbia. Y bíblicamente existe una conexión entre la soberbia o el orgullo y la prostitución. Dice aquí, porque la soberbia de Israel será humillada ante él, e Israel y Efraín, ¿qué harán? Bueno, ¿cómo serán humillados? Aquí lo dice, ellos tropezarán, y esta palabra, como dijimos, puede significar fracasar. Ellos tropezarán y se quedarán cortos frente a las cosas que Dios tenía para ellos. ¿Y qué provocará eso? Ya lo hemos hablado. Va a provocar frustración, va a provocar ansiedad, va a generar una sensación de estrés en sus vidas porque no encontrarán paz y contentamiento. Así que leemos aquí que Israel y Efraín tropezarán en su iniquidad, y también Judá tropezará con ellos. Bien, en la segunda mitad del capítulo 5, vamos a ver que se menciona a Judá una y otra vez. ¿Por qué razón? Bueno, la mayoría de los eruditos nos dirán que es para prefigurar lo que va a suceder aproximadamente 150 años después. De la misma manera que Israel, ese reino del norte, Samaria, cayó ante los asirios, 150 años después veremos que Judá, es decir, Jerusalén, caerá ante los babilonios. ¿Por qué razón? Por la misma. Es decir, qué triste, ¿no es así? Que Judá haya sido testigo, que haya presenciado el juicio de Israel y todo su proceso de exilio. ¿Pero qué pasó?
En lugar de decir, vaya, me alegro de que eso no nos haya pasado a nosotros, debemos asegurarnos de que eso no le pase a nuestro pueblo. ¿Qué ocurrió? Se unieron a ellos poco tiempo después. Eso es lo que resulta tan triste, porque Judá no tomó en serio las palabras de esta profecía. Y la pregunta que tengo para ti es esta: ¿estás tomando en serio esta profecía? Si eres sabio, no solo estarás escuchando, sino que vas a leer y estudiar estos capítulos mientras los recorremos, y no solo mientras los recorremos, sino antes y después, para que podamos entender la revelación de Dios y que no nos encontremos decepcionando a Dios, quedándonos cortos, tropezando, fallando en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Avancemos ahora al verso 6. Leemos aquí: y con sus ovejas y con su ganado irán a buscar al Señor. ¿De quién se habla aquí? La mayoría de los comentaristas creen que se está hablando de Judá, que ellos irán al templo en Jerusalén, que continuarán adorando al Dios de Israel, pero tienen algo aún peor. Ellos no mencionarán a los Baales, ni a Asera, ni a otros dioses extranjeros, pero adoptarán el estilo de vida, el pecado y las prácticas rebeldes de esa región pagana e idólatra. Pero a la vez quieren aferrarse a Jerusalén y a ese nombre sagrado de Dios. En otras palabras, lo que intentan hacer es mezclar lo mundano con la piedad. Quiero sugerirte algo. Eso mismo es lo que estamos presenciando tanto en la sinagoga como en la iglesia de hoy en día. Queremos hacer que la adoración a Dios sea cómoda para la gente. Queremos tomar las cosas que la gente disfruta del mundo y traerlas a la casa de Dios, en lugar de entender cuán distinta debe ser la adoración. No debemos prepararla para hacer algo agradable a los no creyentes. Escuché hace tiempo una entrevista a un maestro bíblico muy popular y él dijo, ¿saben? El mensaje de la Biblia ya es lo suficientemente difícil, así que queremos que todo lo demás que las personas experimenten cuando vengan a nuestra iglesia sea agradable. Queremos que sea cómodo, queremos que la música sea estimulante, algo que ellos disfruten escuchar. En resumen, todo debe girar en torno a los inconversos. Pero ¿saben qué? Esto no es así. La adoración es para Dios. Nuestro llamado es a adorarlo a Él, y no a que la adoración sea algo que agrade a nuestro gusto y estilo. La adoración debe provocar un cambio en nuestra vida, y eso es lo que Dios está tratando de comunicar a través de este profeta. Así que mira otra vez el verso 6. Porque con sus rebaños y su ganado irán a buscar al Señor, pero no lo hallarán, porque Él se ha retirado de ellos. Verso 7. Porque ellos han traicionado al Señor, e hijos extranjeros han dado a luz. ¿Qué significa esto de hijos extranjeros? Significa que esta siguiente generación ha perdido su identidad. Son como las naciones, ya no son los hijos de Dios, sino que viven y se comportan como personas que no tienen una relación de pacto con Dios. Por eso dice aquí, mire de nuevo, dice, porque son hijos extranjeros los que han dado a luz, y ahora en un mes, serán devorados con su porción. ¿De qué mes estamos hablando? Bueno, la mayoría de los eruditos cree que es el mes de Av. ¿Por qué digo Av? Ese es el 5º mes en el calendario judío. El mes de Av es cuando tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos. Así que él dice aquí, y recuerden que el contexto ya no es en este pasaje Israel o el reino del norte, sino Judá, el reino del sur, donde está Jerusalén. Y lo que dice es que en un mes, muy probablemente el mes de Av, el 5º mes, todo llegará a su fin. ¿Por qué? Ese es el mes cuando el templo será destruido y cuando Israel, o debería decir Judá, saldrá al exilio. Así que en un mes serán destruidos ellos y su porción. Versículo 8. Noten lo que dice. Tocad el shofar en Gibeá y la trompeta en Ramá. Gritad en la casa de Aven. Esa es Bet-Aven, porque tras ti va Ben-Yamín o Benjamín. Lo que está diciendo aquí es,
Mucho cuidado, porque el mismo juicio que cayó sobre el reino del norte vendrá sobre el sur, así que prepárense. Es un llamado al arrepentimiento. Es su última oportunidad, pero no hicieron caso en los días de Oseas, sino que el reino de Judá siguió por ese mismo mal camino. ¿Por qué lo digo? Verso 9. Efraín será una desolación en el día de su reprensión entre las tribus de Israel. Haré saber, o he hecho saber, y algunas traducciones colocan con certeza o en verdad. Es una palabra que habla de fidelidad. Lo que Dios está diciendo es esto. Dios manifestará la verdad, esta misma palabra, de certeza o verdad. Él va a manifestar su verdad, dará a conocer la verdad al pueblo. ¿Cuál verdad? Que Él es un Dios santo. ¿Por qué los está juzgando? Sigamos leyendo. Dice, porque los líderes de Judá han hecho algo. Y usa un término aquí. Con el fin de definir los territorios se colocaban marcadores de fronteras. Ellos indicaban a quién pertenecía y dónde terminaba cada territorio. ¿Y qué hacían estas personas, los líderes? Ellos venían y mediante soborno movían esos marcadores para que alguien tuviera más tierra. Así que habla de corrupción y dice, por causa de eso voy a derramar como agua mi ira, porque Efraín es oprimido y será quebrantado en juicio, porque se ha ido tras ¿qué? Se ha ido tras un mandamiento, pero no es el mandamiento del Señor, es un falso mandamiento. No es la palabra mitzvah, sino la palabra tzav. Tzav puede significar un mandamiento general, no necesariamente relacionado con los mandamientos de Dios. Así que creyeron un falso mandamiento. Y debemos preguntarnos, ¿hemos caído en eso? ¿Hemos creído una mentira? ¿Estamos siguiendo lo que las personas dicen, mandamientos que nos han dado, pero que no están arraigados en la Biblia? Eso es lo que hizo Judá. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 12. Porque yo, Dios hablando, yo seré como una polilla para Efraín y como podredumbre o descomposición para la casa de Judá. Así que no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Él no dijo, oh, a mí no me gusta el reino del norte, pero sí el del sur. No, es la misma verdad para los dos. Y ya para terminar, ¿sabes qué van a hacer? Ellos irán a Egipto, saldrán al exilio, correrán al rey de Asiria, buscarán ayuda, pero él no podrá hacer nada. El único lugar donde encontraremos la verdadera ayuda, que sana y restaura, es en el Dios viviente. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando seguiremos en Oseas, capítulo 6. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.